Ateos. Búsqueda del único Dios verdadero. Capítulo 9. El despertar. Parte 2. Después de la Reforma vino el Renacimiento, la Ilustración, la ciencia y la investigación religiosa. Cuando el reinado del Cuerno Pequeño estaba llegando a su fin, un estallido de luz inundó el mundo debido a la impresión de la palabra de Dios. Las Biblias eran atesoradas y leídas por todos. Se publicaron los pensamientos de los eruditos. La gran reforma sacudió los cimientos del mundo cristiano y la ciencia alcanzó la mayoría de edad. En este tiempo todavía había unos pocos nombres aún en Sardis que no habían contaminado sus vestiduras con idolatría. Estos hombres dieron grandes pasos para salir de las tinieblas de la Edad Media. Isaac Newton fue uno de ellos. Dirigió su atención hacia el cielo y formuló la gravedad, la mecánica celeste, la ciencia de la óptica y la luz refractiva. Para describir estos conceptos inventó el cálculo. Pero Newton también era profundamente religioso. Su estudio de la Biblia le llevó a una visión de Dios que colocó en medio entre dos extremos. Los ateos, que eran culpables de restar valor a la verdad de Dios, y los trinitarios, a quienes culpaba de aumentarla. Durante décadas, Newton buscó en los anales de la historia de la Iglesia y concluyó que la Iglesia cristiana primitiva tenía una fe que creía en el único Dios verdadero de la Biblia. Insistió en que mediante la introducción de una palabra no bíblica como ousia, la filosofía y la metafísica griegas corrompieron las enseñanzas cristianas primitivas originales. Newton rechazó tanto el credo de Nicea como de Atanasio, pero aceptó el credo de los apóstoles porque creía que se ajustaba más estrechamente al lenguaje de las Escrituras. Alrededor de 1710 escribió su propia confesión de fe titulada 12 artículos sobre religión, basándose en gran medida en el lenguaje de la Biblia. Hay un Dios Padre eterno, siempre vivo, omnipresente, omnisciente, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y un mediador entre Dios y el hombre, Cristo Jesús, hombre. El Padre es el Dios invisible a quien ningún ojo ha visto ni puede ver. El Padre tiene vida en sí mismo y ha dado al Hijo para que tenga vida en sí mismo. Es un epíteto apropiado de tu Padre ser llamado Todopoderoso, porque por Dios Todopoderoso siempre te entendemos Padre. Sin embargo, esto no es para limitar el poder de vuestro Hijo, porque Él hace todo lo que ve hacer a vuestro Padre. Para nosotros no hay más que un solo Dios, Padre de quien somos todas las cosas y nosotros de Él, y un Señor Jesucristo por quien somos todas las cosas y nosotros por Él. Newton observó que solo el Padre es verdaderamente y únicamente Dios. Sin embargo, el Hijo también debe ser adorado. Debemos creer en un solo Dios, el Padre, y en un solo Señor, Jesucristo. Y si Él es nuestro Señor y Rey, ciertamente podemos, sin idolatría, darle la adoración que le corresponde como nuestro Señor y Rey, y es nuestro deber darle tal adoración. No adoráis a un rey común y corriente, sino la que se debe como Rey de reyes y Señor de señores, el Rey supremo sobre toda la creación, bajo Dios Todopoderoso, el Rey que se sienta a la derecha de Dios el Padre, y por lo tanto está junto a Él en gloria. El Cordero de Dios, cuyos ojos son los 7 Espíritus de Dios enviados a toda la tierra, y el único de todos los seres en el cielo, la tierra y debajo de la tierra, era digno de recibir el libro de la profecía de la diestra de Dios, de cuyo testimonio es el espíritu de profecía, y por
que eso es llamado testigo fiel y verdadero y la palabra de Dios, es decir, su oráculo, la imagen expresa o oráculo de Dios invisible, en quien la plenitud de la deidad habita corporalmente. Debemos adorar al Padre como al Dios, al Hijo como al Señor y a Cristo, el Padre como Padre Todopoderoso, el primer autor de todas las cosas, que tiene vida y todo conocimiento y poder en sí mismo originalmente y no puede morir. El Hijo como el Hijo de Dios, que recibió vida, conocimiento y poder de la voluntad del Padre y fue inmolado y exaltado a la diestra de Dios. Newton descubrió que 1 Juan 5:7, conocida como la coma juanina, y uno de los principales soportes de la Trinidad, era una corrupción textual, introducida en los manuscritos griegos solo 2 siglos antes. Primero escribió un tratado sobre él en francés y lo publicó en Francia para evitar ser identificado. En él señaló: la raza humana es propensa a los misterios y no tiene nada tan santo y perfecto como lo que no se puede entender, y por esta razón les gusta más lo que menos se entiende. La verdad siempre se encuentra en la simplicidad y no en la multiplicidad y confusión de las cosas. En la edición de 1726 de sus Principios, su famoso tratado sobre la gravedad y las leyes de la termodinámica, Newton amplió su visión del único Dios verdadero en una sección llamada Escolio General. Por analogía, comparó que el más hermoso sistema del Sol, los planetas y los cometas, solo podría proceder del consejo y dominio de un ser inteligente y poderoso. Este ser gobierna todas las cosas, no como alma del mundo, sino como Señor de todo, y a causa de su dominio suele ser llamado Señor Dios. Dios Padre era el Rey de Reyes, Señor del dominante, Señor de los ejércitos, Dios de dioses y finalmente Dios y cabeza de Cristo mismo. Se dice que Él, es decir, Cristo, es el mismo Rey de Reyes y Señor de señores, cabeza de todo principado y potestad, Dios de todas las cosas o de todos los seres en este siglo bendito, ya que es elevado, establecido por Dios mismo sobre todas las cosas. Fue un discurso sorprendente sobre su teología personal en las últimas horas de su vida. William Wheatstone, socio de Sir Isaac Newton, se convirtió en el sucesor de Newton en Cambridge. Wheatstone es, sin embargo, más conocido por su traducción de las obras de Joseph, menos conocida pero no menos importante. En sus impresionantes colecciones de escrituras y documentos, fuentes reales en griego y latín y su uso de la regla literal de interpretación. Su relato de la fe de los primeros siglos de 1711 comienza con el primero de 22 artículos inspirados estrechamente en los 12 de Newton. No hay más que un solo Dios, uno, supremo, vivo, eterno, infinito, omnisciente, omnipotente y invisible. El Padre nuestro Señor Jesucristo, el origen de todos los seres y el creador de todas las criaturas. Wheatstone, al igual que Newton, observó que Todopoderoso es un espíritu que solo pertenece a Dios Padre y proporcionó los siguientes 8 textos para respaldar su hallazgo. Al comentar sobre 1 Juan 5:20 escribió: interpreto este versículo, ya sea como se lee comúnmente o como aquí de las copias alejandrinas y otras 16, no del Hijo, sino del Padre, que Él y nadie más es el verdadero Dios de los cristianos, porque este es el estilo constante, original y primitivo de la Iglesia, que solo el Padre es el verdadero Dios. En el artículo 6 se dirigió al Hijo unigénito de Dios. Jesucristo es el Logos Theou, la palabra de Dios, el primogénito de toda criatura, el principio de la creación de Dios, es decir,
un ser o persona divina creada o engendrada por el Padre antes de todos los tiempos, o antes de todas las criaturas subordinadas, visibles e invisibles. Aunque el uso que hizo Whiston de la palabra creado fue tratado como equivalente a engendrado, el lenguaje de la Biblia le valió la censura y el despido de su puesto académico. Whiston, como Newton, prefería las palabras del lenguaje escritural al filosófico. Desearía que alguien me mostrara la más mínima sílaba de las primeras edades acerca de este misterio de la Trinidad, hasta que la filosofía se infiltró en la iglesia y los hombres se volvieron tan necios como para abandonar las sanas palabras de la sana doctrina, derivadas de revelación, para el vano tintenio y la jerga metafísica de los filósofos débiles y desconcertados, y suficiente para hacer dudar a los hombres de todo y para disponerlos a rechazar la sencillez de los deberes a causa de los absurdos de la doctrina del cristianismo. Dios tenga misericordia de su iglesia y a su debido tiempo nos restaure nuevamente nuestro antiguo, sencillo y práctico cristianismo. La oración de Whiston pronto fue respondida. El ministro bautista o calvinista inglés John Hill escribió en su comentario sobre Hebreos capítulo 1 y versículo 5: Cristo es Hijo de Dios, no por creación, ni por adopción, ni por oficio, sino por naturaleza. Él es el Hijo de Dios verdadero, propio, natural y eterno. Y como tal es propiedad y declarado por Jehová el Padre en estas palabras, el fundamento de cuya relación reside en su engendramiento. No un Hijo de Dios encarnado desde Belén, sino el Hijo eterno de Dios por naturaleza, propiedad de Jehová en su engendramiento. El químico Joseph Priestley también identificó al único Dios verdadero de la Biblia. En 1787 produjo un cuarto volumen, Historia de las primeras opiniones sobre Jesucristo, compilada de escritores originales que demuestran que la iglesia cristiana fue al principio unitaria. Pero Priestley, aunque famoso por descubrir el elemento oxígeno, no logró descubrir al Hijo de Dios en verdad. Vio a Dios solo como un padre adoptivo y a su Hijo como un simple hombre, y no la palabra en el principio con Dios, que tenía la gloria del Padre antes que el mundo existiera, ni el Jesucristo por quien Dios creó todas las cosas. 2 años más tarde, John William Fitcher, un superintendente universitario jubilado de la causa metodista, apeló a Priestley para que considerara la herencia divina como la base de la igualdad del Hijo. De esta participación común, igual y plena de los títulos más elevados y las perfecciones más distintivas del Ser Supremo, se sigue que el Hijo, con respecto a la deidad, es tan perfectamente igual al Padre, aunque toda la deidad del Hijo vino de su divino Padre. Como Isaac, con respecto a la humanidad, era igual a Abraham, aunque toda la humanidad de Isaac vino de su padre humano. La era de la iluminación y los descubrimientos incluyó las mentes inquisitivas de hombres como Newton, Whiston, Hill, Priestley y Fitcher. Se estaba arando un suelo fértil para una cosecha de creencia en el Hijo unigénito de Dios del siglo XIX, basada en las sencillas palabras de la Biblia, que revela su nacimiento divino en la eternidad y hereda todas las cosas de su Padre, el único Dios verdadero.